Muy buenas tardes con todos y con todas. Estamos aquí nuevamente en una edición más de En Sintonía con Napoli. Ya estamos en el mes de diciembre, estamos a muy pocos días de comenzar la Navidad y recuerden que este es un espacio también de reflexión y forma parte de las labores que venimos realizando en Acción por Igualdad y nuestro proyecto Acción Verde, en donde hablamos y abordamos todo lo relacionado acerca de derechos, justicia y realidades de muchas mujeres que digamos que enfrentan en nuestro país. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, amigo, ¿cómo estás? Me encuentro muy contenta de estar en este segundo episodio del programa radial, con mucha emoción también, pero a la vez preocupada, sinceramente, por la reciente ola de violencia que vienen sufriendo las mujeres en el país. Bien, como señalas, Amire, estamos efectivamente en vísperas de fiestas navideñas y de fin de año también. Fechas donde la idea de unión familiar se refuerzan más, pero también salen a la vez situaciones complejas como la que es vivir este espacio con el agresor. Así es, Vanessa. Son fechas que suelen asociarse con temas de unión familiar, con temas de alegría, la reconciliación y demás. Y de hecho es el mensaje que se suele difundir, pero lamentablemente para muchas mujeres este escenario es totalmente distinto. Muchas veces estas celebraciones pueden intensificar los ciclos de la violencia y hacer que esto sea aún más complejo. Y es por eso que también tienen dificultades para pedir apoyo y salir, digamos, de estas situaciones. Justamente sobre estos puntos hablaremos el día de hoy. ¿Cómo es realmente compartir espacios con tu agresor? ¿Qué podemos hacer en situaciones de riesgo y qué tan importante es la prevención y romper el ciclo de la violencia? Pero antes de comenzar, damos pase a recordar las fechas importantes de este mes de diciembre. Diciembre no solo marca el cierre de un año más, también es un mes lleno de fechas significativas para los derechos humanos. En esta sección queremos reflexionar sobre algunos días clave que nos invitan a recordar y actuar por un mundo más justo y humano, especialmente en nuestro Perú, un país diverso y lleno de desafíos. El 9 de diciembre se celebró el Día de los Defensores de los Derechos Humanos. En esta fecha rendimos homenaje a todas las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. En Perú, muchas de estas personas trabajan en comunidades alejadas, defendiendo territorios frente a actividades extractivas, promoviendo la igualdad de género y luchando contra la corrupción, arriesgando muchas veces su vida. Ello nos recuerda la importancia de proteger a quienes luchan por la justicia y que existe un deber del Estado en protegerlos. El 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. En 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inherentes de todas las personas, sin importar su raza, género, origen o creencias. En Perú, esta declaración nos inspira a seguir luchando contra la discriminación, la pobreza y las desigualdades que aún persisten. Reflexionemos sobre los avances logrados y los desafíos que tenemos por delante como sociedad. Este 17 de diciembre es el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Este día visibiliza la violencia y discriminación que enfrentan las trabajadoras sexuales también en nuestro país. En Perú, muchas de estas mujeres viven en situación de vulnerabilidad, enfrentando estigmatización y falta de acceso a servicios básicos. Reconocer sus derechos humanos y garantizar su seguridad es esencial para construir una sociedad más inclusiva y libre de violencia. El 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migrantes. En los últimos años, Perú se ha convertido en hogar para miles de personas migrantes. Estas personas contribuyen con sus historias, trabajo y culturas a enriquecer nuestras comunidades. Sin embargo, muchas enfrentan discriminación y vulneraciones a sus derechos. Este día nos recuerda la importancia de garantizar condiciones dignas y oportunidades para quienes buscan un nuevo comienzo en nuestro país. Cada una de estas fechas es un llamado a la acción, a la solidaridad y al compromiso con los derechos humanos. Que este mes de diciembre nos inspire a construir juntos un futuro donde la dignidad humana esté siempre en el centro. Muchas gracias, Ina, por recordarnos estas fechas conmemorativas en derechos humanos. Como bien señalamos, esta creencia de la Navidad es una fecha de unión familiar, un espacio de reflexión, incluso hasta de perdón. Estos valores pueden unir a las familias, esto no es en todos los casos, honestamente. Así es, y mira que debemos partir comprendiendo que en el país
y en general en las diversas sociedades no existe una única forma de hacer familia. Esa familia tradicional, como suelen mencionarla en muchos espacios, ¿no? Todo lo contrario, en el país hay una diversidad de cómo hacer y ser familia y más allá de ello, lamentablemente también no todas las familias son perfectas. Lo que mencionas es muy importante, Amire, porque hoy en día en nuestro país está esta idea social, ¿no? De que la familia tiene que ser de un modo y por ser de este modo, de alguna manera debemos sentirnos obligados o obligadas a pasar las fiestas o la Navidad con estas personas, con la familia tradicional, ¿no? Con lo que nos han dicho o conocemos. Y a veces esta situación es complicada porque si hay una situación de violencia en este modelo de familia, genera situaciones mucho más tensas. Creo que es importante poder señalar como una primera reflexión para todos, todas, todas que nos están escuchando, que en estas fiestas hay que pasarlas con la familia, evidentemente, pero también con esa familia del corazón, con aquellas personas con quienes se han establecido vínculos de afectos, quienes no te dañan, quienes a veces, pese a que no hay una conexión y un vínculo sanguíneo, existen un vínculo que va muchísimo más allá. Y nuestra vida se va a ir llenando también de personas que nos suman y no aquellas que están apagando ese brillo que tiene cada uno, cada una. Qué lindo lo que mencionas, Amire, ¿no? Porque en realidad ese cambio social debe partir de cada uno, ¿no? Al final es romper esos paradigmas para finalmente estar con quienes realmente amamos o donde nos sentimos amados o amadas. Pero bueno, vamos a regresar al tema central del programa del día de hoy, donde existen otras situaciones de riesgo, miren, estas, ¿no? Tenemos, o no es sencillo salir tampoco con todo lo que veníamos hablando, ¿no? En situaciones de especial vulnerabilidad que afrontan las mujeres y es esa convivencia con el agresor en estas fechas, donde incluso podemos ver, incluso hasta días de descanso, feriados o vacaciones, entonces se vuelve un poco más, ¿no? Complicado. Tal cual, o sea, y si nos ponemos a hablar, porque a veces piensan que esto es una idea que nos estamos inventando, pero si reflexionamos un poco acerca de la data y tenemos acá cifras también de digamos, de denuncias registradas de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, en todo lo que ha sido el año 2023, se han recibido más de 230.000 denuncias, de hecho son 233.590 denuncias. Y estamos hablando de aquellas que han sido reportadas. Casos de violencia pueden haber sido muchísimo más. Y sobre esto hablamos de temas asociados a violencia familiar y en su mayoría la violencia contra las mujeres es la situación de violencia mucho más denunciada. Estamos hablando de un 83.87% del total de todos estos casos que te comento. Y con respecto al grado de parentesco, hay cifras importantes que quería comentarles. Hablamos, por ejemplo, de más del 33%, es decir, más de 77.000 casos. El agresor fue el conviviente, fue alguien que estaba dentro del hogar. Más del 13% de estos casos, si queremos en números, son más de 31.000 casos, fue el esposo. O sea, estamos hablando igual, o sea, es con quien estamos dentro del hogar. Y más de un 5% han sido, digamos, otro tipo de parientes, ¿no? Consanguíneos, los hermanos, los tíos, los primos, entre otros. Pero esa es la realidad que estamos atravesando en nuestro país. Increíble lo que mencionas, Amir. ¿Puede decir entonces que la tercera parte de los casos de violencia contra mujeres es cometida por el conviviente, ¿no? Con la persona que compartes tu hogar? Increíble. Exacto, entonces imagínate cómo atravesamos estas fiestas navideñas cuando tenemos al agresor dentro de casa. No, de hecho, en el Perú, de acuerdo a los casos también que han sido reportados al Centro de Emergencia Mujer, la mayoría de todos estos casos de violencia contra las mujeres en todo su ciclo de vida son los de violencia psicológica, más de 43.000 casos aproximadamente en lo que va de este año. Estamos hablando ahora, lo habíamos comentado cifras del 2023, ahora hablamos de cifras del 2024. En violencia física, más de 40.000 casos, violencia sexual, más de 22.000 casos, y violencia económica, que muchas veces también es poco entendida, en algún momento hablaremos sobre esto, tenemos 328 casos reportados. Realmente es alarmante y la verdad sobre lo que estás comentando, la edad también es un factor sumamente diferencial en esta situación, ¿no? Porque mira, tenemos el caso de mujeres adultas donde podemos ver, ¿no? Por las estadísticas que los principales agresores son sus parejas actuales o exparejas, pero en el caso de niñas y adolescentes es alarmante porque los agresores son familiares inmediatos, ¿no?
quienes ejercen esta violencia sobre estas niñas. As- Indignante. Así es, y es sumamente preocupante, Vanessa, porque esto nos está reflejando cuál es la realidad que se vive en el país. Ojo que hablamos de cifras de casos reportados, hay muchos casos que siguen aún en el silencio de las víctimas, y habrá aproximadamente más de 20.000 niñas y adolescentes que ahora en estas fechas navideñas van a tener que pasar la Navidad al lado de quienes han generado violencia hacia ellas. Imagínate, ¿no? En esa línea, un familiar que las ha agredido física, psicológica o hasta sexualmente, mire, porque hay casos, lastimosamente, las niñas y adolescentes en estas fiestas que son víctimas van a tener que pasar de manera forzosa porque no tienen otra opción las fiestas con estos familiares, ¿no? Realmente qué duro. Es bastante doloroso, es bastante desgarrador, Vanessa, pero digamos, ¿no habrá alguna forma de poder parar esto? ¿No? Se habla mucho de romper estos ciclos de violencia, pero no es tan fácil y tampoco es que a las mujeres les guste vivir en situaciones de violencia. Para nada, no es nada fácil. Y tú sabes que cuestiones como la tendencia psicológica hoy en día, o sea, es realmente una barrera, ¿no? No muchas personas pueden salir de esto y el tema en realidad va para más, va Así. para cosas mayores. Es No, crítico, imagínate, también estamos ¿no? hablando, por ejemplo, del factor económico y la dependencia que existe sobre eso. Y la dependencia económica hoy en día en el Perú, que tiene, por ejemplo, el caso de una mujer con agresor, hace que muchas mujeres tengan que mantenerse conviviendo, ¿no? Mejor dicho, persona para cubrir estas necesidades básicas. Y más aún si hay hijos de por medio. Entonces la situación es sumamente delicada. Así es, y creo que por eso hay que ver que todo es un problema que también involucra las condiciones laborales de las mujeres y de hecho empoderar económicamente a las mujeres también tiene un valor importantísimo para poder superar esta barrera de continuidad de la violencia. Actualmente por parte del MINC, bueno, tento que existen estrategias de empoderamiento económico para las mujeres, ¿no? A fin de que puedan lograr finalmente esta autonomía económica de la que estamos conversando, porque al día de hoy es muy complicado. Mira, por ejemplo, en Chile, en el 2020 se realizó un programa de apoyo a mujeres emprendedoras víctimas de violencia, donde se les brindó, por ejemplo, capacitaciones y apoyo para el desenvolvimiento en el mercado, lo cual súper positivo, ¿no? Sería muy bueno, por ejemplo, que de parte del Estado se puedan impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Para que cada vez más mujeres puedan conocer, saber cómo lograr esa autonomía o esa independencia económica de la que hablamos, ¿no? Sería muy importante. Es muy importante, ¿no? Tanto lo que estábamos hablando, ¿no? Anteriormente sobre el apoyo psicológico, el apoyo económico. De hecho, son barreras muy, muy duras, ¿no? Que generan también esta suerte de limitación para que las mujeres puedan salir de estos hogares violentos. Pero también es importante tener este rol, no solo de cómo actuamos o cómo accionamos frente a situaciones de violencia, sino también cómo prevenimos esto, cómo se puede reconocer los temas de violencia. A veces pasa por temas de insultos, disfrazados de bromas, juegos violentos, la manipulación psicológica que muchas veces es dificilísima de poder identificarla, e incluso también la violencia económica es difícil de identificarla y por eso no debemos normalizarla. Ya está normalizando muchas cosas al punto de que incluso ya no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos ahora, ¿no? Ya se vienen las fechas y realmente es importante conocer a dónde podemos recurrir ante vulneraciones a nuestros derechos. Es una cosa importante para quienes están atravesando situaciones de violencia, conocen a alguien, no tengan miedo en denunciar. Hay que romper ese silencio. Así sea en una fecha aparentemente de unión, de amor familiar, pero la violencia hay que sacarla de esas cuatro paredes. Y es importante también tomar conocimiento y recordar que hay una línea y un chat del Ministerio de la Mujer, que es la línea 100, que está disponible las 24 horas todos los días de la semana. Y este servicio brinda también lo que está relacionado a orientación, consejería, soporte emocional y ojo que también está orientado y no solo se habla, digamos, en español tomando en consideración nuestro contexto multicultural, sino que también existe orientación en quechua, en aymara, para aquellas personas que están siendo afectadas por estas situaciones de violencia, sobre todo también para mujeres o cualquier otra integrante del grupo familiar, o también para aquellas personas que conocen un caso sobre esto. También tenemos los centros de emergencia mujer, ¿no? Que más conocidos como que los encontramos en los centros de salud o también en las comisarías, ¿no? Entonces, estos
centros funcionan las 24 horas del día, así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que puedan distinguir o reconocer o identificar cuál CEP está más cerca de su localidad para tenerlo siempre presente. Y también, Vanessa, recordar a todas las personas que nos escuchan que nosotras también desde Acción por Igualdad y nuestro consultorio jurídico Acción Verde brindamos orientación legal de manera personalizada en temas asociados a derechos sexuales y derechos reproductivos, por ejemplo, temas de violencia sexual, violencia obstétrica, entre muchos otros. Y para que sepan también, en este caso nosotras tenemos un horario de disponibilidad que es de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tenemos esta mirada también con un enfoque integral, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y para ello también cuando tenemos alguna situación en donde identificamos que hay la necesidad de una atención en salud mental, contarles que tenemos una alianza importante con nuestras compañeras de psicología itinerante con quienes nos hemos aliado para dar un soporte y una atención que no solo sea desde lo legal, sino también desde los primeros auxilios en la atención en salud mental. Realmente el tema legal usualmente va muy de la mano con el tema psicológico y de verdad que estas alianzas son muy importantes para la atención de casos de usuarias que necesitan, ¿no? De ambos, vamos a decir, de ambas materias, ¿no? Se complementan muy bien y en verdad qué buen servicio. Y bueno, finalmente no olvidemos que si estás en peligro inminente, no dudemos en llamar al 105, ¿no? Que también es de la Policía Nacional del Perú, de la PNP. Un dato importante también, ¿no? Tenemos la ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y está donde se establecen los procesos para poder denunciar. Y atención aquí, por favor, los procesos son gratuitos, ¿no? La atención debe ser gratuita y por favor, aquí también atención, esto es sumamente confidencial. Y recordemos que es nuestro derecho exigir que se cumpla. Y cuando hay algún, digamos, efectivo policial que no quiere cumplir, registremos para también denunciar y socializar porque la policía tiene la obligación de recibir todas las denuncias y no de cuestionar y revictimizar a las mujeres que rompen el silencio. Recordemos también que las fiestas no deben de ser un periodo o un momento para el sufrimiento, para la resignación, para pensar que nuestra vida va a ser, digamos, una situación lamentable. No. Es posible también de reconocer de que todas las mujeres, todas las niñas, todas las adolescentes tienen este derecho a vivir en un entorno seguro, un entorno libre de violencia. Si bien estas fechas pueden ser difíciles, sabemos que tal vez este mensaje va a llegar a quienes están atravesando situaciones complejas. Queremos recordarles a todas ellas que no están solas, de que siempre hay redes de apoyo y que somos muchas mujeres las que nos tenemos juntas las unas a las otras para poder colocar a disposición todo el apoyo necesario. Correcto, Amira. Ha sido muy importante realmente conversar de todo esto porque así podemos realmente hablar en voz alta de la realidad actual, ¿no? De no normalizar situaciones, ¿no? Que enfrentan actualmente muchas mujeres en el país y más aún en estas fechas. Y la verdad también recordar a dónde podemos recurrir en estas situaciones de riesgo porque la idea es que no ocurran más. Y bueno, como el espacio ya está culminando también, vamos a regresar, pero antes de esto y dar las conclusiones de este episodio, queremos pasar a nuestra sección Mujeres Construyendo Historia. Hola, hoy en esta sección de Mujeres Construyendo Historia, queremos presentarles a una mujer peruana que con su trabajo y dedicación está marcando un hito en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. La actual presidenta del Poder Judicial. Janet Tello. Nacida en Arequipa, Tello, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es reconocida por su trabajo en el acceso a justicia de las personas más vulnerables. Actualmente, preside la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, de la Comisión Permanente de Acceso a Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. También es parte de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, APMJ, fundadora, junto a la jueza Antonia Sakikurai, de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, JUSDEM. Desde su posición, Janet Tello impulsó políticas de género en el sistema judicial, promoviendo la formación de jueces y operadores de justicia con perspectiva de género. Su trabajo ha sido crucial para atender casos de violencia contra las mujeres y para la implementación de juzgados especializados en esta materia. En el 2020,
lideró el diseño y la aplicación del protocolo de juzgamiento con perspectiva de género, una herramienta que busca erradicar los prejuicios y estereotipos en los procesos judiciales, marcando un antes y un después en el acceso a la justicia para las mujeres en el Perú. Janet Tello no solo está construyendo historia, está construyendo un país más justo para todas y todos. Que su ejemplo nos inspire a seguir luchando por los derechos de las mujeres y a creer en el poder transformador de la justicia. Hola nuevamente con todas y todos. Bueno, en el programa de hoy, estando cerca la Navidad, hemos hecho una reflexión, o realmente tomamos una reflexión sobre un caso o una situación que realmente es algo real, ¿no? El día de hoy, que es el tema que afrontan muchas mujeres bajo el silencio en estas fiestas navideñas, ¿no? Que es este tema tan delicado de convivir con el agresor. Hemos mencionado también la cantidad, hemos mencionado las cifras tan altas, digamos, de violencia, de la cual es víctima muchas mujeres en nuestro país durante cualquier etapa de su vida, y finalmente que, como lo que mencionabas, convives con el agresor, quienes están dentro del entorno, que puede ser la pareja, el conviviente, el esposo, pero los agresores están dentro de nuestra propia familia. Lamentablemente es muy cierto lo que dices, Amire, y justamente en estas fechas es donde la violencia puede incrementarse, ¿no? En estas fechas de Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Porque hay factores también adicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el consumo de alcohol en estas fechas, ese estrés financiero de las fiestas, porque se vienen gastos de diferentes formas, o incluso esa convivencia prolongada durante los feriados, ¿no? Que se vienen. Entonces, todos estos factores definitivamente pueden agravar las situaciones de violencia, y por eso muchas mujeres en realidad pasan en silencio estas fiestas, pero por dentro pueden sentir ansiedad, miedo e incluso desesperanza, ¿no? No es que esto sea, digamos, el causante de la violencia, no se confundan, no es que el alcohol sea el generador de la violencia, estamos hablando que estas situaciones pueden agravar la propia conducta del propio agresor. Y de hecho, bueno, justamente esto es lo que mencionabas, ¿no? Esta convivencia prolongada, por ejemplo, que lo vimos en un contexto de pandemia, demostró de que la violencia no se había reducido, porque como señalamos, el agresor está dentro de la propia casa. Pero recordemos que la violencia no solo es física, ¿no? La violencia psicológica, económica y sexual también se manifiestan de formas muy fuertes en contextos como estos, ¿no? Por ejemplo, a ver, el control de los gastos navideños o las decisiones familiares son formas de abuso, ¿no? Que muchas veces no se reconocen como violencia, por lo que hablábamos hace un rato de normalizar ciertas conductas. Así es, ¿no? Entonces, para esto también resulta fundamental, y a veces nos olvidamos de esta labor social importantísima que es la prevención, de cómo reconocemos este círculo de la violencia, cómo podemos frenar ante ello, cómo podemos evitar que existan nuevos agresores. Y para esto también es importante asumir y reconocer que las soluciones no se dan únicamente desde la individualidad de las personas, de que las mujeres no solo dicen no quiero la violencia y esta se acaba, no es así. Para esto también necesitamos la participación del propio Estado, la implementación de políticas públicas, el cómo se pueden romper estas brechas salariales, cómo se pueden brindar apoyos económicos a mujeres que están en condición de mayor vulnerabilidad, cómo se dan estos soportes a nivel psicológico, social, para poder promover la autonomía también de las mujeres que aún se encuentran en diversas situaciones de riesgo. Correcto, miren, ¿no? Y en esa línea recordamos nuevamente en las líneas de apoyo que existen actualmente, ¿no? Como la línea y el chat 100, por ejemplo, ¿no? O conocer dónde está el centro de emergencia mujer o CEN más cercano a nuestro domicilio también. Tenemos la línea 5 de la Policía Nacional del Perú o de la PNP, los cuales, conforme a sus funciones, deben brindarnos esa seguridad y apoyo en esos casos de violencia, porque son realmente en estos casos donde nos podemos sentir esa soledad no sentimos o no sabemos a quién recurrir. Entonces, es muy importante tener esta información apuntada o tenerla, ¿no? En algún espacio o en alguna libreta o en tu mismo celular, apuntada para saber a dónde recurrir. Así es, línea 100 y el 105 de la policía, y exigir al máximo que cumplan con esa labor. Tienen esta obligación, responsabilidad y el deber con todas las mujeres de cumplir con esta labor. Pero bueno, Vanessa, aprovechemos estas fiestas también y convocar a todas las personas a realizar esta reflexión, que no solo la tenemos que hacer de manera individual, sino también promover una reflexión social. ¿Qué mensajes estamos perpetuando cuando no queremos abordar las situaciones de violencia como se debe? ¿Qué cosa queremos, llevar como mensaje acerca de la familia, acerca de la convivencia? De lo contrario, estamos normalizando la violencia con el nombre de la paz familiar o la unión familiar, y de eso no se trata. Y sobre eso también muchas personas conocemos tal vez muchos hogares en donde hay situaciones de violencia y nadie dice nada. ¿Por qué? Lo hemos normalizado. Pensamos que no se debe de hablar, y lamentablemente no es así. Hay que romper el silencio y que estas fechas sean fechas de real unión, de real armonía, y que no se tolere ninguna situación de violencia.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, esa unión familiar debe significar también hablarlo, decirlo y no ocultarlo, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos en este programa especial. Y bueno, sabemos que el tema hablado el día de hoy no es un tema fácil, pero es crucial hablarlo, ¿no? Como veníamos, mire, conversando, para seguir visibilizando las realidades de muchas mujeres en el Perú. Así es, que ninguna niña, que ninguna mujer tenga que atravesar una situación difícil en estas fiestas. Que sean de verdad unas reales y felices fiestas navideñas. Nos vemos en una próxima oportunidad y ahora damos pase para algunos consejitos legales que tienen que tomar en cuenta. Consejo número 1. Ante casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tú puedes presentar tu denuncia ante la Policía Nacional, Fiscalía o el Poder Judicial. Recuerda que estos deben avisar inmediatamente a los CEM, a los Centros de Emergencia Mujer, para que puedan brindarte la atención que requieras. Y en caso estos no estén funcionando o no se encuentren en tu jurisdicción, tienen que dar aviso a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que te puedan dar la atención que necesitas. Consejo número 2. ¿Solamente la persona agraviada puede presentar su denuncia por violencia? Pues déjame decirte que eso no es verdad. La denuncia por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar puede ser presentada tanto por la persona agraviada como otra que esté en su favor. Recuerda que para la presentación de esta denuncia no requiere alguna formalidad como la firma de un abogado o el pago de una tasa. Consejo número 3. Recuerda que una vez aceptada la denuncia, la policía y fiscalía tienen un plazo de 24 horas para que pueda remitir todo lo actuado al juzgado de familia. ¿Y esto para qué? Para que éste pueda evaluar y pueda emitir una primera decisión para que se pueda emitir finalmente las medidas de protección, que son medidas que buscan brindar una seguridad y procurar la integridad de la víctima, como por ejemplo el retiro del domicilio del agresor en donde habita la víctima o incluso el impedimento de ambas personas. Consejo número 4. Una vez que el juzgado de familia ya tiene los actuados, ¿cuánto demora en resolver? Pues de acuerdo a la ley 30364, si es un riesgo leve, moderado o severo, el juzgado de familia tiene un plazo de 24 horas para que pueda tomar una decisión respecto a las medidas de protección que debe dictarse. Pero en caso no se determine cuál es el tipo de riesgo, este tiene un plazo de 48 horas para que tome una decisión. Y por último, consejo número 5. ¿Qué sucede en algunas locaciones porque el Perú es muy extenso, donde no existen los juzgados de paz letrados ni los juzgados de familia? En estos casos, los competentes son los juzgados de paz. ¿Y qué pasa donde también no hay comisarías? Nuevamente, son los juzgados de paz los encargados de poder brindar las medidas de protección y la sanción correspondiente, coordinando en estos casos con las comunidades campesinas, con las rondas campesinas y las comunidades nativas, siempre teniendo en cuenta un enfoque de interculturalidad en la toma de estos casos. ¿Sabías que puedes acceder a asesoramiento legal gratuito sobre derechos sexuales y reproductivos? En Acción Verde trabajamos para proveer servicios jurídicos de calidad y con un enfoque de género y derechos humanos, orientados a apoyar fundamentalmente a mujeres, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones a sus derechos o que han visto en riesgo los mismos. Nuestro consultorio jurídico gratuito ofrece atención virtual y personalizada para cualquier lugar del país. Contamos con un equipo jurídico de especialistas en diversas ramas del derecho que permite un abordaje integral a cada consulta ingresada. Además, son abogadas comprometidas con un enfoque de género y derechos humanos. Nuestro servicio es totalmente gratuito. Puedes acceder llamando al 743-6710, vía WhatsApp a nuestros números 743-6710 y 972-765-939 o enviando un correo electrónico a accionverde@accionporigualdad.com en el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos aquí para ayudarte.